Buen día, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el puente de Wayne para el curso de instrumentación grupo 20 38-21 de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Integrantes: Jaime Andrés Caicedo, Ángela Ginés Sabogal, Edgar Contreras y quienes habla, Eduard Zeleita. Bueno, tenemos aquí la definición. Fue desarrollado este circuito por el físico Max Wayne en 1831, cuyo concepto se resume y abarca como un oscilador electrónico capaz de generar ondas sinusoidales en el rango de 5 y 1 MHz, compuesto en este caso, como podemos ver en la imagen, por un circuito RC, es decir, por resistencias y capacitores o condensadores. Entonces tenemos aquí 4 resistencias y 2 condensadores, uno de ellos en paralelo con la resistencia 2, el cual es usado para medir impedancias. Vamos a ver un ejemplo, observar los cálculos y después la simulación. Entonces, puente de Wayne aplica para señales sinusoidales. Como también podemos medir frecuencias, cuya frecuencia, para poder determinarla, es necesario conocer los componentes, el valor de las componentes de las impedancias, el cual pues están determinadas por una parte resistiva y la otra capacitiva. Primero que todo tenemos aquí la impedancia 1, que es igual a R1 por C1 más 1 sobre C1, y la impedancia 2, está dada por R3 sobre R3 por C2 más 1. Entonces, a partir de estos valores que nos arrojen estas dos ecuaciones, podemos determinar el valor de la frecuencia. Entonces, para nuestro ejemplo, tenemos que cumplir con unos requerimientos para que nos salga bien la simulación, el cual consiste en que la resistencia 1 y la resistencia 3 sean iguales, al mismo que los dos valores de los dos condensadores, y que el cociente entre la resistencia 2 y la resistencia 4 sea igual a 2. Por ejemplo, resistencia 1 tenemos que es 1,1 kilo-ohmio, la segunda resistencia un valor de 6 kilo-ohmios, la tercera, tal cual como le indica el requerimiento, es igual a la primera, 1,1 kilo-ohmio, la cuarta resistencia, tal como le indica el requerimiento, es de 3 kilo-ohmios. Como podemos ver, la resistencia 2 sobre la resistencia 4, nuestro cociente da 2, 6 dividido 3 da 2, y el valor de cada uno de los condensadores, que es de 3,7 microfaradios, son iguales. Entonces, para empezar a calcular la frecuencia, tenemos que hay una parte real y otra parte imaginaria en la ecuación que podemos ver acá en esta parte, que es una ecuación compleja. Luego, para la segunda parte se separan los términos. En una parte tenemos los reales, que están acá, y por otro lado los imaginarios. Vamos a igualar los términos reales del circuito, el cual estaba por R2 igual R1 por R4 sobre R3 más R4 por el condensador 3 sobre el condensador 1, y los términos imaginarios estado por omega por C3 por R4 por R1 igual a R4 sobre omega por C1 condensador 1 sobre R3 por R3, perdón. Entonces tenemos que a partir de esos cálculos y ese despeje de ecuaciones, tenemos que omega es igual a 2pi por f. Entonces, de esta manera llegamos al cálculo de la frecuencia, donde f es igual a 1 sobre 2pi por r por c. Vamos a reemplazar los valores, donde tenemos 1, 2pi por el valor de nuestra resistencia, que es 1,1 kilo-ohmio, por el valor del condensador, que es 3,7 microfaradios, el cual nos da 3 kHz. Y aquí tenemos pues una imagen de nuestra simulación. Pasamos al software de Proteus. Acá, como podemos ver, este es nuestro circuito. Acá tenemos un generador de señales. Este es nuestro condensador número 1, la resistencia número 1 con su valor que ya habíamos dicho, la resistencia 2, aquí tenemos la resistencia 4, y aquí en modo de potenciómetro tenemos la resistencia 3 igual con el valor igual al de la resistencia 1, y el condensador número 2.
Aquí tenemos nuestro osciloscopio, el cual nos va a medir y a indicar la salida de la señal. Entonces la parte que voy a señalar acá, esta es la impedancia 1, Z sub 1 está dado por este sector, y por esta parte tenemos acá Z sub 2, y aquí tenemos un amperímetro, el cual nos va, voltímetro, perdón, nos va a medir el equilibrio de nuestro puente. Pasamos a la simulación y tenemos que, justo como en el cálculo, acá nos dio 3 kHz, y esta es nuestra señal que nos arroja nuestra simulación. Listo, muchas gracias por su atención. Hasta luego.